bueno, yo soy María Paz Hermosilla, yo soy directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros somos un laboratorio de innovación pública, estamos en la Escuela de Gobierno. Fuimos creados, bueno, a mí me reclutaron para venir al GovLab, a la universidad, y crear este laboratorio de innovación. Yo trabajaba en esa época en la Universidad de Nueva York, en un laboratorio de innovación allá, que había partido en la Escuela de Políticas Públicas y después se había trasladado a la Escuela de Ingeniería. Y me invitaron a venir a la universidad a crear un laboratorio que se enfocara en una metodología de innovación específicamente, que es la ciencia de datos. Y ahí trabajé, o sea, creamos el laboratorio con alguien, colega suyo ahora del gobierno, que es Álvaro Belolio, de extranjería, y a los 3-4 meses llegó Andrés como investigador del proyecto de modelos predictivos de prevención del delito en la Municipalidad de Lo Barnechea. Bueno, posteriormente Andrés ya siguió con nosotros y está, lo voy a dejar que se presente mejor. Yo soy Andrés Letelier, yo no he trabajado nunca en el sector público, llegué un poco de chiripa a esto porque Álvaro me conocía y pensó que sería un buen reemplazo para él cuando se fue a extranjería. Y yo pongo la parte como más de ciencia de datos. Yo soy ingeniero en computación, le pego más a la pura ciencia de datos, y la María Paz hace más, o sea, sabe más las partes de gestión, y ahí nos combinamos los dos para sacar los proyectos adelante. Y soy el director académico del laboratorio de gobierno, del GovLab, que es un laboratorio de gobierno, pero no este laboratorio de gobierno. Y soy el director académico de nuestro diplomado en Big Data para políticas públicas. Y ahora también voy a ser la mitad de sus profesores de este curso. Básicamente lo que nosotros hicimos fue asociarnos con la Universidad de Chicago, con los cuales íbamos colaborando desde el año 2017, cuando trajimos a Rajid Ghani a Chile, gracias al apoyo del Laboratorio Gobierno. Y gracias a esa relación, no sé si alguno de ustedes fue a alguna de las charlas que dimos el 2017 en Santiago, en Valparaíso, un evento grande, un seminario Big Data creando valor público, ¿no? Bueno, mejor, tenemos más gente nueva que estaba viniendo, porque ese evento fue bien grande. Y Rajid lleva 5 años trabajando con gobiernos y con ONGs a nivel internacional, formulando proyectos de ciencia de datos. Y habían desarrollado esta metodología, pero no la habían escrito, no la habían plasmado en un currículum. Entonces salió el fondo del Laboratorio de Innovación Pública, el de la Red de Innovadores, y nosotros dijimos, aquí podemos postular para poner en un currículum y poder enseñar algo que Chicago lleva haciendo en la práctica durante 5 años. Y este proyecto se trata de eso, de crear un currículum nuevo, que enseñe lo que los expertos en ciencia de datos para políticas públicas ya habían plasmado y en el fondo experimentado. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de este curso? Ya se los dijimos, está en la postulación, ustedes por algo están acá, pero es importante recordarlo. La idea es poder identificar los procesos, servicios, productos, cualquier cosa que se haga en el sector público que pueda ser mejorado, ¿no es cierto?, con la ciencia de datos. Dentro de poco Andrés va a explicar qué es la ciencia de datos, porque hay muchos conceptos y la cosa se confunde, entonces vamos a partir esta mañana diciéndoles qué cosas les vamos a enseñar acá, porque hay proyectos que quizás están un poquito más alejados, que tienen que ver con datos, pero no con ciencia de datos necesariamente, ¿ya? Y queremos que formulen una propuesta de un proyecto de ciencia de datos y que aprendan la metodología para hacerlo. Entonces, porque se pueden dar cuenta que su proyecto quizás no da, pero ya van a tener la metodología para poder tomar otro problema y convertirlo en una propuesta de proyecto, ¿ya? Ese es el objetivo. Y bueno, los objetivos específicos tenemos uno relacionado con la evaluación de factibilidad, como incluso antes de formular el proyecto, qué cosas mínimas tengo que tener para que la cuestión flote, decimos nosotros. 2, cómo definir objetivos y acciones que son partes importantes de un proyecto. El otro objetivo tiene que ver con la madurez de datos y los análisis, poder evaluar ustedes la madurez de datos más que en su institución, para el problema que están viendo, y también qué tipos de análisis se requerirían. Y finalmente, entender los desafíos éticos en todo este proceso, ¿ya? Yo les vengo a hablar un poco de qué es y qué no es la ciencia de datos. Este es no un error, pero es una cosa que se da muy comúnmente, en que uno escucha ciencia de datos y hay una serie de cosas que como que se vienen a la mente, sobre todo si uno no viene como del área más de análisis, de economía o de informática o matemática. ¿Alguien de acá es ingeniero en computación? ¿Tú no? ¿Sí? ¿Ingeniero en computación? ¿Cuántos son economistas acá?
Ya, los menos. ¿Sociólogos o ciencias sociales relacionadas? Ya, estamos bien. Estamos bien. Ok. Bueno, para los que no importa, no se preocupen, les vamos a hablar de eso. Ciencia de datos es un concepto medio difuso porque coloquialmente se usa muy vago. Lo que nosotros entendemos por ciencia de datos es que existe una cosa que son los datos, que son información que uno recopila, son numeritos, y esos números yo los guardo en una planilla Excel, o los guardo en una base de datos si tengo más suerte, o los guardo en un PDF si no tengo nada de suerte y me los mandan en Word y alguien los exporta a PDF y me los manda y es terrible. Incluso conocí un caso de una persona que pidió que le mandaran los datos en un Excel y abrió el Excel y le trataba de hacer clic a los números y no podía. Y la persona había sacado una captura de pantalla como una imagen y la había pegado en un Excel y con eso dio por satisfecho el requisito. Entonces, bueno, Bartán, que me va a estar apuntando todo el día, es compañero mío de cuarto básico y la persona que recibió ese Excel es amigo común de nosotros y por eso también se ríe cuando cuento este tipo de cosas. Entonces uno tiene estas cosas que son los datos, que son números que, ok, es choro, yo puedo mirar esos números. Y después tengo una cosa que es información, que es cuando yo agarro estos datos y yo los obtengo algo útil de esos datos. Tengo algo más de información, puedo saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, qué me conviene, qué no me conviene. Por ciencia de datos nosotros entendemos una serie de herramientas que me van a permitir pasar de esta cuestión, que son los datos, que pueden estar mejor o peor, a información. ¿Sí? ¿Qué cosas son propias de la ciencia de datos? La ciencia de datos tiene mucho de estadística, tiene muchas técnicas de matemáticas, tiene algunas cosas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, tiene harto de economía, tiene otra cosa que es súper importante, que es lo que la mayoría de ustedes van a aportar, que es el conocimiento del negocio, de qué es lo que estoy tratando de hacer. Nosotros, no sé a cuánta gente le choca ver la palabra negocio ahí, pero nosotros entendemos negocio en sentido más amplio. Pero cosas que no es, que esto es el típico error que no es que uno cometa, también está asociado a los datos. Pero hay áreas que son, por ejemplo, la ingeniería de datos. Ingeniería de datos es cómo manejo la infraestructura de los datos. ¿Qué pasa cuando tengo terabytes de datos? ¿Cómo manejo eso porque no me cae en un computador? O cuando quiero procesar eso, cuando quiero sacar el promedio de 1 trillón de datos. ¿Cómo manejo eso si no me cae en ningún computador? ¿Cómo voy a sacar el promedio? Bueno, hay todo un área de ingeniería que se dedica a eso, de ingeniería en computación principalmente. Otra cosa que cae mucho es el tema de transformación digital. Tampoco es lo que nosotros entendemos por datos, por ciencia de los datos. Es un insumo para generar datos. Hay muchas cosas de consolidación, de interoperabilidad, pasa mucho dentro de los servicios públicos que la información está fragmentada, que un servicio la tiene y otro la necesita, entonces, oye, mándame los datos de marzo y me mando una planilla, ojalá no con una imagen pegada, que de hecho era el caso. Hay mucho de consolidación, de que dentro de nuestro servicio tenemos datos esparcidos en bases de datos distintas, está esta área que se guarda sus datos para ellos y no se las pasa a los del otro lado. Entonces, hay una serie de cosas que están asociadas, pero que en realidad van más hacia generar los insumos que la ciencia de datos va a usar. Entonces, bueno, si su proyecto iba más por esta área, no está mal, es normal, así evolucionan los proyectos, pero probablemente van a tener que reenfocar parte de su proyecto. Lo más probable es que van a mantener el problema que estaban tratando de resolver, que no necesariamente se dieron cuenta exactamente o explicitaron exactamente cuál era el problema, pero van a tener que reformular un poco qué es lo que van a hacer con respecto a ese problema. Yo les decía que era una cuestión un poco difusa. A algunos les va a doler este slide. ¿A quién le duele este slide? ¿Quién ve este slide y le duele un poquito el corazón? Ya, ok. A mí también me duele el corazón, me da un poquito de pena. Y la verdad es que todas estas palabras que salen acá, estas expresiones, tienen un significado bien definido. Si yo voy a un departamento de computación, de ingeniería en computación, y yo le digo a alguien inteligencia artificial o le digo machine learning, esa persona va a entender una cosa bien más o menos precisa y más o menos definida, con algunos límites en la frontera de esto podría ser inteligencia artificial, esto no, pero es un conjunto, son áreas de investigación. Si yo hablo con alguien de minería de datos va a entender algo parecido,
Pero el tema es que si ustedes van a una reunión y escuchan estas palabras, les van a estar vendiendo lo mismo probablemente. ¿Ya? Les van a estar vendiendo la misma cosa. Al final le están vendiendo ciencia de datos, pero la ciencia de datos usa técnicas de inteligencia artificial, usa técnicas de machine learning. Entonces, si uno contrata una consultora analítica y la consultora analítica nos dice nosotros usamos técnicas de Big Data para no sé qué, bueno, es lo mismo, va a usar lo mismo que está haciendo la consultora que les dice que usa inteligencia artificial o que usa machine learning. La verdad es que estas palabras van evolucionando según cuál vende más en el momento y eso cambia casi que mes a mes. Sí. Sí, y hay otro concepto que no está tan de moda ahora, que es inteligencia de negocio. Inteligencia de negocio. Ya, es lo mismo, significa lo mismo. Y la única diferencia entre la empresa que antes hacía inteligencia de negocios y la que ahora hace Big Data es que cambió el nombre. Hay cosas que incluyen y que no incluyen. Big Data tiene una parte analítica, que es la misma que la parte analítica que tienen las otras, pero también tiene una parte de ingeniería de datos, que como no es el área a la que nos dedicamos nosotros, a nosotros no nos hace diferencia. ¿Ya? Pero si alguien les está vendiendo infraestructura informática y dice Big Data, bueno, ahí probablemente sí hace una diferencia. Machine Learning es una subárea de la inteligencia artificial. La ciencia de datos, que es esta idea está más tirado para el área analítica, usa técnicas de Machine Learning, que es una subárea de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial tiene una serie de cosas que yo no consideraría ciencia de datos. Quizás sí, pero es como estirar un poquito mucho el elástico. Y minería de datos, nunca nadie ha sabido qué significa. Data mining. Data mining. Eso es el otro tema. La ciencia de la computación es una ciencia relativamente joven, porque, o sea, ¿cuántos años tiene la física? Depende de a quién consideren el primer... O sea, si piensan desde Newton, bueno, son ¿cuánto? ¿Como 500 años? No me acuerdo qué año es Newton. Si piensan en Aristóteles, un poquito más. Entonces tenemos ciencias que tienen siglos o milenios, matemáticas tiene milenios, la ciencia de la computación tiene como 100 años. Entonces somos una ciencia relativamente joven, somos un campo que avanza muy rápido, todavía somos un campo donde una persona se puede hacer famosa con un lápiz y un papel solo en una oficina. Eso funcionaba en los tiempos de Einstein, que uno podía escribir en una pizarra y hacerse famoso en física, ya no se puede. En ciencia de computación todavía se puede. Entonces somos un campo que avanza muy rápido y avanza en inglés. Entonces palabras como minería de datos, que alguna vez pueden haber significado algo, en realidad se llamaban data mining y evolucionó más rápido de lo que alcanzamos a tener una palabra, un consenso de cómo se traduce esa palabra. Machine Learning lo puse en inglés y en cursiva, porque tenemos una pelea con un profesor de la Adolfo Ibáñez, de que en la Católica siempre se ha llamado aprendizaje de máquinas, y este otro profesor reclama contra eso, dice que es todo culpa de un profesor, que lo tradujo así, que es verdad, y él le dice aprendizaje automático. Entonces ni siquiera estamos de acuerdo en cómo se traducen las palabras y dejan de ser relevantes más o menos rápido. ¿Ya? Inteligencia artificial probablemente no va a dejar de ser relevante. Hoy les voy a mostrar un par de ejemplos de cosas que no son ciencia de datos, a pesar de que son útiles. Entonces, por ejemplo, no es ciencia de datos el portal de datos del gobierno. No es lo que nosotros entendemos por datos. Ahora, esto me llena el corazón de felicidad, porque yo soy muy pro datos abiertos, y me encanta poder abrir una página y ver, por ejemplo, las patentes CIPAM, no sé qué es CIPAM. Comerciales, está aquí abajo. Comerciales, industriales, profesionales, alcohol y microempresas. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio de ese tipo, bueno, me puedo meter a esta página y abajo, delicioso, CSV, Excel y PDF, por si alguien quiere bajar las cosas en PDF y sufrir el paso intermedio de estructurar esos datos. ¿Ya? Pero a mí, que usualmente es la persona que me ponen a hacer esto, hacer este paso, me llena el corazón de felicidad que esté esto. O si no, yo tengo que supervisar a un practicante para decirle como, revisa esta librería y trata de hacer esto, y obvio que se equivocó, entonces hay que empezar a corregir datos a mano, entonces hay que conseguirse una persona. Esto es maravilloso, me llena el corazón de felicidad, pero esto es un insumo para la ciencia de datos. Esto no es información, solo son datos. ¿Ya? Esto me encanta.
Es maravillosa la transformación digital, es maravilloso que el Estado se modernice, pero de nuevo esto no es ciencia de datos porque no es algo que me permita hacer análisis, no es algo en donde yo tenga que tomar una decisión y que necesite información. Una anécdota que picó mucho en Valparaíso es que yo tuve que sacar un certificado de soltería. ¿Alguien sabe lo que es un certificado de soltería? ¿No? O una carta de soltería. Tuve que ir al registro civil. ¿Quién sabe cuánto vale un certificado de soltería? ¿Cuánto vale un certificado de matrimonio? Luca. ¿Un certificado de soltería es gratis? Sí. ¿El de matrimonio también? Bueno, en el de matrimonio uno se mete a la página del servicio civil, o sea, del registro civil, y sale como, oh, necesito un certificado, entonces hago clic y después puedo pagar por internet y tengo mi certificado. ¿Ya? Si uno es soltero, tiene que ir al registro civil, hacer una fila y decir, hola, quiero un certificado y tengo que entregarle al registro civil una fotocopia de mi carnet. Y decir, necesito esto, y me dicen, gracias, venga en 30 días hábiles a buscar su certificado. Y todavía tengo que ir, de hecho, y existe la posibilidad de que yo vaya, vuelva a hacer la misma fila que hice antes, y me digan, no ha llegado. ¿No? Entonces, esto me encanta porque me evita tener ese tipo de cosas. Cosas que sí son ciencia de datos. DART. ¿Alguien sabe lo que es la retinopatía diabética? ¿La retinopatía diabética? ¿No? La retinopatía diabética es que las personas que tienen diabetes tipo 2, tienden a desarrollar, a veces quedan ciegos. ¿Han visto eso? ¿O saben que a veces la gente con diabetes muy avanzada queda ciega? Eso es porque existe un problema que se desarrolla, que es la retinopatía. Patía es enfermedad. Entonces, se me echa a perder la retina y la gente queda ciega. Si uno detecta eso temprano, uno puede hacer algo al respecto, pero para detectarlo hay que tener un oftalmólogo mirándole el fondo de ojo a todo el mundo, y eso requiere tiempo, requiere oftalmólogo, y los oftalmólogos son pocos y son caros. Entonces, un grupo de gente, como parte, esto fue un proyecto del laboratorio de gobierno, o algo apoyado por el laboratorio de gobierno, desarrollaron una herramienta que me permite tomar una imagen del fondo de ojo, que es más barato de sacar, la puede sacar un técnico, no necesita analizarla un oftalmólogo, y me permite decir más o menos rápido, ahí hay un problema de retinopatía diabética. Entonces yo después puedo agarrar esta imagen, con este cuadrado, con un posible prediagnóstico, y se lo paso a un oftalmólogo para que confirme. O puedo hacer exámenes adicionales, o puedo tratar de trabajar esto. Entonces aquí hay inteligencia. Aquí hay un procesamiento que me permite agarrar imágenes. Esto es un ejemplo de datos no estructurados, porque es un conjunto de píxeles, y paso de un conjunto de píxeles, de cosas que están encendidas o apagadas con un color, a algo que me dice tiene o no tiene retinopatía diabética, o podría o no podría tener retinopatía diabética, y eso ya es útil. Eso ya me permite decir, bueno, si tiene retinopatía diabética, o si sospecho que tiene retinopatía diabética, vamos a hacerle más exámenes, vamos a hacer un tratamiento preventivo. ¿Y eso qué me permite? Me permite ahorrar plata en oftalmólogo, revisando mucha más gente, o mantener la cantidad de oftalmólogos, pero alcanzar mucha más gente. Me permite abaratar costos porque no tengo que pagarle a los oftalmólogos. Me permite prevenir casos de retinopatía diabética porque voy a poder detectar gente que no habría detectado. Entonces voy a evitar que más gente quede ciega, y eso probablemente estarán de acuerdo en que es algo bueno. Me imagino que depende de la persona, pero en general no es un resultado deseable. Ahí sí. ¿Alguien de acá es bombero? ¿No? ¿Fue bombero? ¿Ha sido bombero? ¿Será bombero? No, ya. Cuando hay un Twitter, hay un Twitter de Bomberos Chile, Bomberos Santiago, algo así. Entonces, de repente yo escucho sirenas cerca de mi casa. Bueno, aquí en el centro se escuchan sirenas más seguido. Pero cerca de mi casa escucho sirenas. Y no sé por qué estoy escuchando sirenas, entonces me puedo meter al Twitter de Bomberos de Santiago. Y tienen códigos como QH4 Amunátegui con Catedral, no sé cuál es la esquina. Y eso significa vehículo en llamas.
vehículo pequeño en llamas. Entonces, uno de los problemas que tiene Bomberos es que hay distintas bombas en Santiago y esas bombas tienen carros, y cosa que yo no sabía hasta que hicimos el curso en Valparaíso, es que los carros tienen especialidades. Hay un carro escalera, y hay un carro manguera de alta presión, y hay un carro que no sé qué otras especialidades pueden tener los bomberos, ¿no? Pero el tema es que yo voy a tener eventos, voy a tener, por ejemplo, un incendio acá y tengo que decidir a quién mando. Si yo mando bomberos, mando un carro de una bomba chica, hay un problema que puede haber otro incendio en otro lado y no voy a tener esa bomba disponible, ¿cierto? Entonces, quizás yo podría decidir, voy a agarrar una bomba que está un poquito más lejos, pero que tiene hartos carros disponibles, y voy a decirle a esa bomba que vaya a ese incendio. El problema es que si está más lejos, se va a demorar más. Entonces, si se está quemando un refugio de gatitos, probablemente quiero llegar rápido, y si se está quemando un depósito de papeles, puede no ser tan urgente dependiendo de que tengan los papeles. Si es una fábrica de papeles, bueno, están en blanco, da lo mismo. Entonces ahí me puedo dar el lujo. Entonces, esta es una herramienta, ¿cómo se llama esta? Commander. Commander es una herramienta que le permite a los bomberos decidir qué bomba van a despachar. Esto es otro caso que conocemos más o menos, conocemos un poco mejor porque hemos trabajado con la gente que hizo esta cosa. En Estados Unidos, aquí tenemos como el gobierno central, tenemos como gobierno regional y gobiernos locales, y más o menos con eso estamos. En Estados Unidos está el gobierno federal, están los gobiernos estatales, están los gobiernos a nivel de ciudad, a nivel de condado, y todos hacen lo mismo porque es obvio que todos tienen que repetir la misma pega. Entonces no hay ni una centralización, todos ofrecen los mismos servicios. Súper repetido, uno mejor que otro, entonces uno tiene que saber, me están robando la casa, ¿debería llamar a la policía estatal? ¿O al Sheriff's Department? ¿O a quién llamo? Entonces, uno de los problemas que tienen todos estos niveles de organización es que hay niños que son maltratados o niños que son abusados. En Chile, cuando el Sename recibe una denuncia, o las OPD reciben una denuncia, tienen la obligación de hacer algo al respecto. Tienen la obligación de investigar. En Estados Unidos no existe esa obligación, es una decisión. A mí me llega un llamado, me dicen, oye, ¿sabéis que este niño llegó al colegio con moretones? Y una persona tiene que decidir si va a mandar o no va a mandar un asistente social a revisar, a ver qué está pasando con este niño, para ver si tiene moretones porque le están pegando en su casa o porque salió a correr y se cayó al suelo y se pegó porque a los niños les pasa eso y no hay que hacer una intervención al respecto. Estaba pensando en el laboratorio de RIMA, que se llama el Center for Social Data. For Social Data, CSDA, for Social Data Analysis. Es un laboratorio de investigación en Nueva Zelanda que desarrolló esta herramienta, que es un modelo que me permite, dado que me llaman y me dicen, oye, este niño, no sé, llegó con moretones, me ayuda a agarrar una serie de información que hay en torno al niño, en su entorno familiar, en su entorno escolar, de su rendimiento previo en el colegio, y yo puedo agregar toda esta información y en base a eso saber qué probabilidad, o no qué probabilidad, pero qué nivel de riesgo tiene ese niño. Entonces, a partir de ese nivel de riesgo, una persona un poco más informadamente, porque puede agregar mucha información de una, puede decidir si va a mandar o no a una persona a revisar el caso de ese niño. Y con esto, ojalá, la idea, no sé si ya se hizo la evaluación de impacto. Sí, se hizo la evaluación. Ya, se hizo la evaluación de impacto, así que sabemos que hay menos niños que son maltratados, se nos están pasando menos maltratos. Y el tema es que aquí hay otro problema. ¿Qué pasa si yo no quiero, supongamos que tenemos infinitos asistentes sociales? ¿Tenemos infinitos asistentes sociales o trabajadores sociales? No. Entonces ya tenemos un problema de que tenemos que decidir a dónde vamos a mandar un asistente social. Porque si la persona va a una casa, entonces no puede ir a otra casa porque no es Jesucristo y no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cierto? ¿Alguien puede estar en dos lugares al mismo tiempo de usted? ¿No? Ya. Entonces tenemos ese problema. Los trabajadores sociales son un recurso escaso. El otro problema es que supongamos que tenemos infinitos trabajadores sociales y somos capaces de satisfacer toda esa demanda. Entonces, si yo recibo una denuncia y voy a tocarle la puerta a todo el mundo, ¿qué es lo que puede pasar?
puede que la gente se enoje con eso, puede que les digan, ¿por qué está viniendo un asistente social a mi casa si yo trato bien a mi hijo? Entonces la gente se siente mal y puede empezar a rechazar servicios públicos. Puede pasar que sus vecinos vean como, oye, ¿sabes qué? Como por tercera vez vinieron a tocarle la puerta a trabajadores sociales. Esta debe ser una mamá así, pero terrible. A veces hay sesgos en cuáles son los niños que reciben más denuncias. En Estados Unidos pasa mucho que hay mucha más vigilancia y observación en barrios más negros y hay una sobredenuncia y una sobrefiscalización en ese tipo de barrios. Entonces la gente asocia como, eso parece que los papás negros no son muy buenos. Entonces parece que son medios maltratadores de sus niños. Entonces hay una serie de cosas que incluso si uno tiene la capacidad de satisfacer toda la demanda, uno no quiere mandar un trabajador social cuando no debiera mandar un trabajador social. No quiero mandar trabajadores sociales en exceso porque eso produce estigmatización, produce una serie de efectos negativos. Entonces, idealmente, yo debiera ser capaz de decidir exactamente si un niño está siendo abusado, mando un trabajador social. Si el niño no está siendo abusado o maltratado, no mando el trabajador social. Entonces, esta herramienta me ayuda a definir cuándo mando o no mando un trabajador social. Ahora, hay que tener harto cuidado con cómo se usa esta herramienta. Es súper raro que un computador decida si un niño está siendo o no maltratado y decida despachar o no un trabajador social. Entonces lo que hacen es, esta herramienta no se la muestran a todo el mundo, no es el computador el que decide, es el dispatcher, la persona que recibe el llamado, ve este número y más o menos trata de... Usa sentido común, dice, sabéis que en verdad la denuncia, o sea, el profesor me decía que el niño llegaba y lloraba y tiene una serie, y es habitual que llegue con moretones, entonces, y llega como con moretones de dedo agarrándole el brazo, entonces claramente no se cayó jugando fútbol. Entonces la persona puede usar su sentido común para capturar cosas que el modelo no va a capturar, que no están en los datos porque no tenía cómo capturarlos antes, para decidir si despacha o no a un trabajador social. El otro problema que hay es que la gente tiende a creerle mucho a esto. Entonces, si el computador me está diciendo que este niño tiene bajo riesgo, entonces yo voy a ir a la casa y voy a decir, nada, sin verdad, o sea... La gente tiene poca disposición a llevarle la contra a lo que dice el computador. Entonces, parte de las consideraciones de desarrollo de este proyecto es a quién le voy a mostrar ese número. Entonces, lo que resolvieron es no mostrárselo a los trabajadores sociales. Entonces el trabajador social va ciego con respecto a esta información. Solamente sabe que una persona le dijo, oye, anda a tal casa. Entonces no tiene un incentivo a llevarle la contra, a llevarle la contra a un computador. Yo soy seco para contar datos freak. En la Segunda Guerra Mundial, al principio, la Unión Soviética peleó con Finlandia. La Unión Soviética, que era un país gigante, peleó con un país de 3 millones de personas y perdieron. O sea... quedaron más o menos empatados, y parte del problema era que había un manual, y si yo hacía algo distinto, los soviéticos, si los oficiales soviéticos, los soldados soviéticos hacían algo distinto al manual, y se equivocaban, los fusilaban. Entonces yo tenía un incentivo muy fuerte a hacer exactamente lo que dice el manual, incluso cuando es estúpido, porque si no me van a fusilar. O sea, prefiero que se mueran 300 de mis soldados. O sea, si dice hay que atacar directo ahí, atacamos directo ahí, aunque yo estoy viendo que se han muerto los últimos 300 tipos que he mandado a atacar directo para allá, porque si no me van a fusilar a mí. Prefiero que los finlandeses los maten a ellos que a mí me fusile mi gente. Porque además van a mandar a mi familia un gulag, ¿no? Es todo un tema. Entonces, la gente tiende a tener miedo a llevarle la contra a lo que dice el modelo, porque si el modelo decía que ese niño estaba siendo abusado, yo dije que no. Y ese niño de verdad estaba siendo abusado. Va a salir en el diario. El modelo predijo que este niño estaba siendo maltratado. Tenemos una serie de cosas que son propias del conocimiento del negocio, que es la parte que más van a aportar ustedes, que nosotros sí la consideramos parte de la ciencia de datos, que es saber qué es lo que es útil y cómo me conviene, cómo puedo usar esta información de mejor manera. Eso es información, eso no es un dato. ¿Sí? Último ejemplo. Hay un caso que se llama Crisis, no es un caso, es una herramienta que se llama Crisis Text Line.
Tiene una página web que es crisistextline.org, que no es exactamente una central telefónica, es una central donde yo puedo mandar mensajes de texto cuando estoy en algún tipo de crisis. Entiéndase por crisis que estoy pensando en suicidarme, o que estoy pensando en hacerme daño, o estoy pensando en hacerle daño a alguien más. Entonces yo puedo mandar un mensaje de texto anónimamente y tengo acceso a voluntarios que me pueden dar apoyo emocional o me pueden dar apoyo psicológico, me pueden orientar de si debiera ir o no a terapia. Probablemente sí debiera ir a terapia. Vayan a terapia. Sí, es como muy buen consejo. Entonces, parte del diseño de la Crisis Text Line es que tienen un historial muy grande de mensajes de texto anteriores de gente que trató de contactarse y se contactó con los voluntarios y empezaron a conversar con los voluntarios a través de mensajes de texto. A través de un chat, piénsenlo más como WhatsApp. No una cuestión como, tengo un problema, me quiero suicidar, ok, vaya a terapia. Entonces, sacaron un análisis muy grande, que aquí hay todo un tema de minería de texto, que es cómo se ve una conversación que llega a éxito, que llega a prevenir que la persona se haga daño, o que llega a prevenir o a una derivación exitosa a terapia. Eso se considera como un éxito. Si la persona me corta, eso probablemente es un fallo. Entonces, esta gente hizo todo un análisis, hay un paper súper interesante que lo tienen linkeado en la página web, por si les interesa verlo, de cómo yo debiera entrenar a la gente que van a ser los que van a leer estos contactos. Lo otro que se hace mucho con este tipo de cosas, con cosas bien parecidas, es que se usan bots. ¿Alguien ha tratado de hacer como servicio al cliente por WhatsApp? Ya, lo más probable es que los primeros 10 mensajes no estaban hablando con un ser humano, estaban hablando con un computador que después los derivó con un ser humano. Entonces, eso también tiene toda una componente de ciencia de datos, que es cómo hago que el bot, el programa, parezca una persona y yo no me sienta engañado de que estoy hablando con un robot. El año pasado salió una charla de Google de que desarrollaron un asistente que llama por teléfono. Yo le digo como, oye, agéndame una cita necesito una hora para el oftalmólogo, porque creo que tengo retinopatía diabética. Y todo calza. Creo que tengo retinopatía diabética y este es un asistente que llama por teléfono con voz de mujer y parece un ser humano, parece una persona. De hecho, hubo una presentación donde llamaron en vivo para pedir una hora y así es como chocante lo mucho que parece un ser humano y que da como respuestas humanas y se ríe y se hace pausa y dice como cuando está pensando, cuando está tratando de decidir qué es lo próximo que va a decir, dice y después sigue. De verdad es chocante. De verdad en no mucho tiempo más uno no va a saber cuándo está hablando con un ser humano o cuándo está hablando con un computador por teléfono. Ok. ¿Dudas hasta ahora? Cuando nadie pregunta es porque hay muchas dudas o muy pocas dudas. Vamos a suponer que hay pocas dudas. Si no, después nos pueden preguntar cosas durante el coffee también, así que no hay problema. Hay una serie de problemas que son más o menos estereotípicos, que son cosas que se repiten mucho, son súper frecuentes. Y son problemas que nosotros les decimos plantillas de problemas. Son las típicas cosas, las típicas preguntas que la ciencia de datos me sirven para contestar. Más tarde la María Paz les va a hablar de varios de estos casos, porque son casos que los hemos estudiado. Pero por ejemplo, supongamos que nosotros queremos prevenir los envenenamientos por plomo. Nosotros en este momento somos capaces de detectar envenenamientos por plomo y no los podemos tratar, pero podemos intentar eliminar la causa de ese envenenamiento por plomo para que la siguiente persona no se envenene. ¿Podemos detectar quién se va a envenenar con plomo antes de que esa persona efectivamente se envenene? Resulta que yo puedo reemplazar esta parte de envenenamiento por plomo por cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces yo me puedo empezar a hacer la pregunta así. ¿Puedo detectar quién va a hacer algo antes de que ocurra? Y este es el típico caso de fiscalización. Yo quiero tratar de fiscalizar en el momento en que está ocurriendo la falta. No antes porque no ha ocurrido la falta, quizás,
o no después, porque si no la falta ya está ocurriendo, quiero minimizar el tiempo en que esa falta está ocurriendo, ¿cierto? Puedo determinar qué inspecciones de hogares o cualquier cosa debiera priorizar. Puedo decidir a dónde me conviene más mandar mis fiscalizadores. Por eso el ejemplo de fiscalización es súper claro, como que calza demasiado bonito con este tipo de cosas. Pero puedo determinar a dónde debiera mandar este recurso que tengo. Puedo determinar o puedo priorizar a dónde debiera mandar una bomba. ¿Cómo puedo mejorar la calendarización y asignación de mis doctores, ambulancias, camiones de bomberos? ¿Cómo puedo mejorar la calendarización y asignación de lo que se me ocurra? ¿Alguien no tiene este problema? ¿Alguien nunca ha tenido que calendarizar o priorizar algo? ¿Algún recurso escaso? ¿No? Súper. ¿Puedo dirigir las solicitudes ciudadanas de manera más efectiva y eficiente? ¿Puedo hacer que la gente sea menos probable que vaya a hacer la cola y decida, me voy de acá? ¿Puedo evitar que la gente decida no interactuar con mi servicio? ¿Qué políticas tengo que modificar para mejorar la mortalidad materna? O whatever. ¿Cuál está siendo mi cuello de botella? ¿Qué es lo que me está dificultando mejorar? ¿Cuánto impacto está teniendo mi programa de educación extraprogramático? ¿O cuánto impacto está teniendo mi programa? Este es un problema también súper típico, que uno implementa políticas públicas y después no tiene idea de si están buenas o están malas. Pero dijimos que la íbamos a implementar, así que bueno, hay que hacerlo. Porque salió el presidente en la tele diciendo que lo íbamos a hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo encontrar los datos que me permitan conectar mejor a empleadores con candidatos para esos trabajos? ¿Puedo encontrar los datos que me permitan? Una de las cosas que, ojalá, van a tener una idea al terminar este curso, es que van a poder darse cuenta de cómo se ve un buen dato, cómo se ve algo que es útil, cómo se ve algo que puedo analizar. E idealmente, van a darse cuenta de cuáles son los datos que me faltan. Y esto lo comentó María Paz hace un rato, pero a veces uno se da cuenta de que en realidad tengo todos estos datos, pero me falta saber cuál es el impacto de esta cosa. Entonces quizás yo puedo generar un segundo proyecto para generar ese dato.